Las 5 menos 3 minutos. Rostros afanosos tras de las rejas. 5 menos 2. Rechina el cerrojo y la puerta de hierro se abre. Hombres que se precipitan como si corrieran a tomar el tranvía. Sombras que dan grandes saltos por los corredores iluminados. Ruidos de culatas. Más sombras que galopan. Todos vamos en busca de Severino Di Giovanni para verlo morir. La historia del perfil de los detenidos en las cárceles argentinas es en buena medida una historia que se vincula a las poblaciones más pobres y masculinas en general. Históricamente la población femenina no ha pasado del 10% más o menos. En los hechos sabemos que estas instituciones han funcionado siguiendo un régimen más bien de mezcla en el cual procesados y condenados, menores y adultos, delincuentes graves y delincuentes de poca monta, convivieron de maneras relativamente, digamos, perdurables e intensas en los mismos establecimientos, ¿no es cierto? Entonces, esas serían, yo diría, las características estructurales de la historia de esta población. Dentro de ese conjunto podemos distinguir diferenciaciones, ¿no? Momentos distintos o instituciones en las que este régimen operó de maneras diferentes. Encontramos que en un momento dado la cárcel de mujeres, digamos, se separa nítidamente del resto. También empiezan a separarse tipos de delincuente, ¿no? Por ejemplo, el penal de Ushuaia, que nace como tal, digamos, a principios del siglo XX y que tiene muchas etapas, ¿no? A lo largo de su medio siglo de vida, se transforma en buena medida en un penal al cual se envían solamente delincuentes con penas muy largas, ya condenados, además no procesados, sino ya condenados, en parte porque la misma inversión de infraestructura que estaba implícita en el viaje hasta Ushuaia, que era costoso para el Estado, etc., hacía que esto se fuera decantando en ciertas poblaciones. El penal de Ushuaia también se caracteriza por haber recibido a otro tipo de población carcelaria que va a ser intermitente y también importante a lo largo del siglo XX, como son los presos políticos. Buena parte de la historia de la prisión política de los comunistas se vincula a Devoto y a la cárcel de Neuquén, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tenemos otras poblaciones que son disidencias de izquierda, digamos, sociales, políticas, ¿no? Anarquistas, comunistas y luego radicales en los años 30 y luego también antiperonistas en los años 40 y 50, sobre todo gremialistas resistentes, que también forma parte, ¿no es cierto?, de la historia de las poblaciones de las cárceles argentinas. Por un lado, la vieja lógica penitenciaria decimonónica, ¿no?, que piensa a la prisión y a la experiencia punitiva como un momento transformador
vinculado a un proyecto de trabajo y de moralización, ¿no? y que apunta, digamos, a incidir en las costumbres, que es un proyecto, digamos, es tiempo destinado a someter al penado a ciertos dispositivos educativos transformadores. Ese proyecto se cruza con otro proyecto, que es el proyecto positivista criminológico que emerge a fines del 19 y que ingresa con fuerza en las instituciones a comienzos del 20, que se manifiesta con más claridad en el Instituto de Criminología creado en la Penitenciaría Nacional a principios del siglo, que es una institución que está basada en la premisa de que este tratamiento al que debe ser sometido el penado no se vincula tanto a las necesidades, diríamos, de regimentación pedagógica del penitenciarismo, sino más bien a un estudio individualísimo de cada caso que remite, que dé datos sobre las causalidades, las etiologías, ¿no? Las causalidades individuales que llevaron a cada uno de estos individuos a cometer un crimen. Un elemento que está en el centro de todo el proyecto penitenciario se vincula al rol atribuido al trabajo en la rehabilitación de la población carcelaria. Hay una idea del trabajo que redime, para decirlo en pocas palabras, se trata de un proyecto que procura transformar al delincuente en un ciudadano industrioso, digamos, ¿no? En un ciudadano disciplinado, en un ciudadano ordenado con los atributos como para ser devuelto a la sociedad y ser capaz de integrarse en el mundo del trabajo. Esto es muy importante, aparece no solamente en las prescripciones penitenciarias teóricas, sino también aparece en el diseño institucional. Si uno mira los planos y también el régimen de la Penitenciaría Nacional en sus momentos de auge, en las primeras décadas del siglo XX, uno ve el lugar gigantesco que allí tienen los talleres y, digamos, todo un régimen de productividad que transformó a la penitenciaría en realidad en una fábrica también, ¿no? En una institución fábrica que tenía una producción importante de bienes para el Estado, ¿no? Por ejemplo, buena parte de los impresos oficiales desde principios del siglo en adelante se producían en la Penitenciaría Nacional. También allí había una zapatería importante, había una panadería importante, había sastrería importante, digamos, se transforman en una fábrica. Si miramos los censos carcelarios de principios del siglo XX, vemos que solo una minoría, ¿no? Del 10, 15, no más del 20% de la población carcelaria estaba alojada en estas grandes instituciones más modélicas. La experiencia punitiva de las grandes mayorías remite a realidades de hacinamiento, de mezcla de adultos con menores, con niños, grandes delincuentes con delincuentes de poca monta. Cárceles aguantadero, diría yo, cárceles a donde confluían poblaciones que el sistema no podía remitir a otras instancias. Entonces, me parece importante recordar que es la historia de la experiencia carcelaria argentina también está hecha de esos lugares. Y esto lleva a una pregunta que ha sido una de las grandes preguntas de la historia del castigo, que es la capacidad para comunicar que tienen, ¿no? las distintas prácticas punitivas. Si salimos del mundo de los expertos y pensamos, ¿qué es lo que saben las grandes mayorías sobre la transgresión y el castigo? Lo que nos damos cuenta es que lo que está siempre en primer plano es la historia de la transgresión, seguramente del crimen mismo, quizá el perfil del criminal, del transgresor, quizá
la historia de la detección de ese crimen, quizá la historia de un juicio, en los casos a donde los juicios son espectaculares, que no es el caso de la Argentina, pero no la historia del castigo, que tiene muy baja potencia narrativa. ¿Por qué? Porque el castigo es invisible por definición, el castigo está fuera de la vista.